No va a funcionar por 60 años. Cuando un joven mecánico arregla un McLaren descompuesto en un taller familiar en 10 minutos. ¿Alguna vez has escuchado el silencio que se hace cuando algo imposible está a punto de suceder? Ese silencio pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando un milagro. Así fue exactamente como se sintió aquel martes por la tarde en el taller Martínez Hermanos, cuando un McLaren P1 de 2 millones de pesos mexicanos se detuvo frente a la humilde oficina mecánica que llevaba 3 generaciones luchando por sobrevivir en las afueras de la Ciudad de México. El rugido del motor se apagó con un suspiro metálico, y con él se desvanecieron las esperanzas de Eduardo Santillán, un empresario millonario que había recorrido ya todos los talleres especializados de la capital. No va a funcionar por 60 años, habían dicho los mejores mecánicos del país, pero ninguno de ellos conocía a Ignacio González, un joven de 19 años que estaba a punto de demostrar que los milagros no siempre llegan vestidos de traje y corbata. El sol de las 6 de la mañana se colaba entre las láminas oxidadas del techo del taller Martínez Hermanos, creando rayos dorados que danzaban sobre el piso manchado de aceite. Don Roberto Martínez, un hombre de 68 años con manos curtidas por 4 décadas de trabajo, se incorporó lentamente de su silla de plástico roja mientras sorbía su café negro. Sus articulaciones protestaron con pequeños crujidos que ya formaban parte de la banda sonora matutina del taller. «Carlos, Miguel», gritó con voz ronca hacia el fondo de la oficina. «Ya es hora de abrir». Sus 2 hijos aparecieron desde el pequeño cuarto que servía como oficina, bodega y lugar de descanso. Carlos, de 42 años, era la viva imagen de su padre, robusto, con bigote poblado y una expresión seria que raramente se suavizaba. Miguel, 3 años menor, tenía el mismo físico pero un carácter más relajado, siempre con una sonrisa lista y una broma en los labios. «Buenos días, papá», murmuró Carlos mientras se dirigía hacia el primer auto del día, un Tsuru 92 con problemas en la transmisión. «¿Ya viste las cuentas de este mes?» Don Roberto hizo una mueca. Las cuentas, siempre las malditas cuentas. El taller que había heredado de su propio padre y que éste había heredado del suyo, se tambaleaba financieramente como un borracho en una cuerda floja. Los grandes talleres de la zona habían absorbido la mayoría de los clientes, ofreciendo garantías, aire acondicionado y recepcionistas bonitas. Ellos solo podían ofrecer honestidad, experiencia y precios justos, pero aparentemente eso ya no era suficiente. «No me hables de números tan temprano, Carlos», gruñó don Roberto. «Prefiero que me duela la espalda a que me duela el alma». Miguel soltó una carcajada mientras conectaba el compresor de aire. «Ay, papá, siempre tan dramático. Mientras tengamos manos para trabajar y clientes que confíen en nosotros, saldremos adelante, como siempre». «¿Y dónde está el chamaco?», preguntó don Roberto, refiriéndose a su nieto. «Ignacio anda allá atrás, como siempre», respondió Carlos con un dejo de molestia en la voz, jugando con esos fierros viejos en lugar de ayudar con los autos de verdad. Al fondo del taller, separado por una cortina de lona verde, Ignacio González trabajaba en silencio sobre los restos de un motor Volkswagen de 1978. A sus 19 años, era alto y delgado, con el cabello negro siempre despeinado y las manos perpetuamente manchadas de grasa. Sus ojos oscuros tenían una intensidad particular cuando se concentraba, como si pudiera ver cosas que otros no podían. Ignacio había llegado al taller cuando tenía apenas 8 años, después de que su madre, Patricia, hermana de Carlos y Miguel, muriera en un accidente automovilístico. Su padre había desaparecido mucho antes de que él tuviera memoria, dejando solo un apellido y una ausencia que se había vuelto costumbre. Don Roberto lo había acogido sin dudarlo, pero la integración nunca había sido completamente fácil. «Este motor tiene 50 años», murmuró Ignacio para sí mismo, acariciando el bloque con delicadeza. «Pero mira cómo están diseñadas estas piezas. Cada componente tiene un propósito perfecto, una función exacta. Los motores modernos son más eficientes. Sí, pero han perdido esta elegancia». Tenía una relación extraña con los motores. No era solo que los entendiera, era como si hablara su idioma. Podía diagnosticar problemas con solo escuchar el sonido del motor en ralentí.
identificar fallas tocando diferentes partes con los dedos, sentir vibraciones que revelaban secretos mecánicos. Sus tíos lo consideraban un pasatiempo raro, y su abuelo, aunque orgulloso, no terminaba de entender por qué el muchacho perdía el tiempo con chatarra vieja, en lugar de aprender el negocio familiar de manera tradicional. La campana de la entrada sonó. Anunciando al primer cliente del día, don Roberto se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta, donde una señora de mediana edad sostenía las llaves de un Chevy 2005. «Buenos días, doña Carmen», la saludó con una sonrisa genuina. «¿Qué le pasa a su carro ahora?» «Ay, don Roberto, ya no sé qué hacer. Hace unos ruidos raros cuando freno, y ayer casi no se detiene en el semáforo de Insurgentes. Mi hija me dice que lo lleve a la agencia, pero usted sabe que ahí me van a cobrar una fortuna». «No se preocupe, doña Carmen, aquí la vamos a dejar como nueva y sin quebrar el cochinito». Mientras Carlos recibía las llaves y comenzaba a revisar el auto, don Roberto regresó a su lugar habitual, una silla de plástico desde donde podía supervisar todo el taller y recordar mejores tiempos. Observó a Miguel trabajando en un Platina con problemas eléctricos, a Carlos diagnosticando los frenos de doña Carmen, y al fondo, la silueta de Ignacio inclinada sobre sus motores antiguos. 58 años, murmuró para sí mismo. 58 años tiene este taller, y nunca había estado tan cerca de cerrar. La verdad era más dura de lo que quería admitir frente a sus hijos. Los pagos del local se habían atrasado 2 meses. Los proveedores comenzaban a pedir pagos por adelantado, y los clientes cada vez eran menos. Las grandes cadenas de talleres ofrecían diagnósticos computarizados, garantías extendidas y financiamientos que un negocio familiar simplemente no podía igualar. Don Roberto cerró los ojos y por un momento se transportó a 1965, cuando su padre, don Aurelio Martínez, le había enseñado a cambiar el aceite a su primer auto. En esos tiempos, los autos eran más simples pero también más duraderos. Un mecánico con buenas manos y mejor ojo podía arreglar cualquier cosa. Ahora todo requería computadoras, softwares especializados y herramientas que costaban más que todo lo que tenían en el taller. «Papá», la voz de Carlos lo sacó de sus recuerdos. «Doña Carmen va a necesitar pastillas y discos nuevos. Son como 2,000 pesos en refacciones. Dile que se los conseguimos en 1,500 y la mano de obra se la regalamos», respondió don Roberto sin abrir los ojos. «Pero papá, así apenas vamos a sacar para...» «Carlos». La voz del anciano se volvió firme. «Doña Carmen ha traído sus autos aquí desde que tú tenías 15 años. No vamos a empezar a robarle ahora». Carlos suspiró y regresó con la cliente. Era admirable la lealtad de su padre, pero también era frustrante. ¿Cómo iban a salir adelante si seguían regalando su trabajo? En su rincón, Ignacio había logrado hacer funcionar el motor Volkswagen. El sonido suave y constante del motor en ralentí llenó su área de trabajo como una sinfonía personal. Sonrió con satisfacción y limpió sus manos en un trapo que ya había visto días mejores. «Abuelo», gritó hacia el frente del taller, «¿puedo usar el Datsun de don Joaquín para probar este motor?» «Ese carro lleva 3 meses aquí, muchacho. Don Joaquín ya no va a venir por él». «Exacto. Por eso es perfecto para la prueba». Don Roberto negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. El muchacho tenía una obsesión con hacer funcionar cosas que otros habían dado por muertas. Era admirable, pero también inútil desde el punto de vista comercial. La mañana transcurrió con la rutina habitual: autos que llegaban con problemas menores, clientes que regateaban precios, llamadas a proveedores que pedían pagos atrasados. Era la danza diaria de un negocio que luchaba por mantenerse a flote en un océano de competencia desleal. Cerca del mediodía, Miguel se acercó a don Roberto con una expresión preocupada. «Papá, necesitamos hablar», le dijo en voz baja. «Carlos y yo hemos estado pensando, si van a decirme que cierre el taller, mejor ahórrense las palabras», interrumpió don Roberto. «No es eso, papá, es solo que... Bueno, tal vez sea hora de considerar otras opciones. Hay una empresa que está comprando talleres pequeños para convertirlos en sucursales. Nos ofrecerían trabajo y trabajar para otros después de ser dueños durante 3 generaciones. La voz de don Roberto se elevó. «¿Eso es lo que quieren? No queremos nada. Papá, solo queremos seguir comiendo».
El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de lucha, sacrificios y sueños que lentamente se desvanecían. Don Roberto miró alrededor de su taller, las herramientas que había comprado una por una, las manchas de aceite en el piso que contaban historias de miles de reparaciones, las fotografías amarillentas en la pared que mostraban el taller en sus días de gloria. «Dame un mes más», dijo finalmente. «Si en un mes no mejoran las cosas, consideraré las opciones». Miguel asintió y regresó a su trabajo. Don Roberto sabía que un mes no sería suficiente para cambiar décadas de declive, pero era lo único que tenía. Esperanza contra toda lógica, fe contra toda evidencia. Al fondo del taller, Ignacio había escuchado parte de la conversación. Sus manos se detuvieron sobre el motor que estaba ajustando, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo seguro comenzaba a tambalearse. El taller no era solo su hogar, era el único lugar donde se sentía verdaderamente entendido, donde sus habilidades extrañas tenían algún sentido. Cerró los ojos y escuchó los sonidos familiares, el silbido del compresor, el golpeteo de martillos, la música de radio que Carlos siempre tenía puesta, las conversaciones de sus tíos mezclándose con el ruido del tráfico exterior. Todo eso podría desaparecer en un mes. «No», murmuró para sí mismo, apretando los puños. «Tiene que haber algo que pueda hacer». Pero, ¿qué podía hacer un muchacho de 19 años con talento para arreglar motores viejos? En un mundo que valoraba títulos universitarios, conexiones sociales y capital financiero, sus habilidades parecían tan obsoletas como los motores con los que jugaba. La tarde cayó sobre el taller Martínez Hermanos como una manta pesada, trayendo consigo la promesa de otro día sin grandes ingresos, otro día más cerca del cierre inevitable. Ninguno de ellos imaginaba que al día siguiente su mundo cambiaría para siempre con el rugido de un motor que valía más que todo lo que habían ganado en los últimos 5 años. El martes amaneció con esa extraña calidad dorada que a veces tiene la luz en la Ciudad de México, cuando la contaminación se mezcla con el sol matutino, creando un resplandor casi mágico. Don Roberto llegó al taller media hora antes de lo habitual, como si algo invisible lo hubiera despertado más temprano. Tenía ese presentimiento raro que a veces asalta a las personas mayores, esa sensación de que algo importante está por suceder. «Buenos días, chatarra bonita», murmuró mientras abría el portón metálico, dirigiéndose a los autos que esperaban ser reparados. Era su ritual matutino, saludar a cada vehículo como si fueran viejos amigos. Carlos llegó 15 minutos después, con ojeras más pronunciadas que de costumbre. Había pasado la noche haciendo números, tratando de encontrar alguna manera mágica de hacer que las cuentas cuadraran. Las matemáticas, sin embargo, son implacables. Los gastos superaban los ingresos por una diferencia que crecía cada mes. «¿Cómo dormiste?», le preguntó don Roberto, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de su hijo. «Como siempre, papá», con un ojo abierto y otro calculando. Miguel apareció pocos minutos después, pero a diferencia de su hermano, traía una sonrisa genuina. «Buenos días, familia. ¿Listos para otro día de aventuras automotrices? Tu hermano dice que las aventuras no pagan las cuentas», gruñó don Roberto mientras preparaba su café en una pequeña estufa de gas. «Las cuentas se pagan solas si uno se preocupa lo suficiente por ellas», respondió Miguel con filosofía barata. «O eso, o nos morimos de la preocupación y ya no son nuestro problema». Ignacio llegó exactamente a las 8, como todos los días, no porque tuviera horario fijo, sino porque su reloj interno estaba sincronizado con los ritmos del taller. Saludó con un gesto de cabeza y se dirigió directamente a su área de trabajo, donde lo esperaba un proyecto nuevo, un motor de motocicleta Harley Davidson de 1985 que había encontrado en un lote de chatarra. «Mira nada más», murmuró mientras examinaba el motor. 1985. Casi 40 años y todavía tiene estos componentes intactos. Los americanos sabían hacer motores en esa época. La mañana transcurría con normalidad. Algunos clientes regulares, reparaciones menores, el baile usual de presupuestos y regateos. Don Roberto estaba revisando las facturas pendientes cuando escuchó un sonido que lo hizo levantar la cabeza inmediatamente. Era el rugido profundo y potente de un motor que no pertenecía a ninguno de los autos que normalmente visitaban su taller. El sonido se acercaba por la calle,
haciendo vibrar los cristales de la oficina con cada aceleración. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Carlos saliendo de debajo del capó de un Jetta. El rugido se detuvo exactamente frente al taller. Don Roberto caminó hacia la entrada y se quedó paralizado al ver lo que tenía frente a él, un McLaren P1 de color negro brillante con detalles en fibra de carbono que relucía bajo el sol como una joya caída del cielo. «Dios santo», susurró Miguel. Uniéndose a su hermano y su padre en la entrada, el auto era una obra de arte tecnológica. Sus líneas agresivas y futuristas contrastaban violentamente con el entorno humilde del taller. Era como si una nave espacial hubiera aterrizado en un establo. Don Roberto sabía poco sobre autos de lujo, pero incluso él podía reconocer que lo que tenía frente a él valía más dinero del que había visto en toda su vida. La puerta del conductor se alzó hacia arriba con un movimiento suave y silencioso, y de él emergió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que el salario mensual de los 3 hermanos juntos. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, llevaba un reloj que brillaba con discreción en su muñeca izquierda y tenía esa expresión de frustración controlada que caracteriza a las personas acostumbradas a que todo funcione a la perfección. «Buenos días», dijo el hombre, acercándose al grupo con pasos decididos. «¿Son ustedes los dueños de este taller?». Don Roberto se adelantó, sintiéndose extrañamente pequeño ante la presencia del desconocido. «Sí, señor. Soy Roberto Martínez, y ellos son mis hijos Carlos y Miguel. ¿En qué podemos ayudarlo?». El hombre extendió la mano. «Eduardo Santillán, tengo un problema con mi auto, y después de recorrer todos los talleres especializados de la ciudad, me dijeron que tal vez ustedes podrían, que tal vez valiera la pena intentar aquí». Carlos y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Un McLaren en su taller? ¿Un hombre que claramente podía pagar cualquier reparación en el mundo visitando su humilde oficina? ¿Qué tipo de problema tiene?, preguntó Carlos tratando de mantener la voz firme a pesar de la surrealidad de la situación. Eduardo suspiró profundamente y por primera vez su máscara de ejecutivo exitoso se resquebrajó ligeramente. «Es complicado de explicar. El auto se detiene completamente de manera aleatoria. No importa si estoy en el tráfico, en la carretera o estacionado. Simplemente se apaga y no vuelve a encender hasta después de varias horas». «¿Y qué le dijeron en los otros talleres?», preguntó Miguel. «Lo mismo en todos lados». Eduardo hizo un gesto de frustración. «Que es un problema en el sistema eléctrico principal, que requiere cambiar componentes que no están disponibles en México, que la reparación costaría más de 800,000 pesos y que aún así no hay garantía de que funcione. El último mecánico me dijo textualmente, este auto no va a funcionar por 60 años. Don Roberto sintió una punzada de compasión. Reconocía esa expresión de desesperanza, esa mirada de alguien que había agotado todas las opciones racionales. Era la misma mirada que él veía en el espejo cada mañana cuando pensaba en las cuentas del taller. «Señor Santillán», dijo don Roberto con voz calmada, «nosotros somos un taller familiar, nos especializamos en autos, en autos más comunes. No tengo que decirle que su McLaren está completamente fuera de nuestra liga habitual». «Lo sé», respondió Eduardo rápidamente. «Créame, lo sé, pero estoy desesperado. He invertido más de 200,000 pesos en diagnósticos y reparaciones que no han servido de nada. En este punto, estoy dispuesto a probar cualquier cosa». Hubo un momento de silencio incómodo. Los 3 hombres de la familia Martínez sabían que no tenían ni las herramientas ni la experiencia para trabajar con un auto de esa sofisticación, pero también sabían que rechazar a un cliente potencial en su situación financiera actual sería casi suicida. ¿Podríamos al menos echarle un vistazo?», preguntó Carlos cautelosamente. «Sin comprometernos a nada, por supuesto». Eduardo asintió con alivio. «Por favor, no pierdo nada con intentarlo». Fue en ese momento cuando Ignacio apareció desde el fondo del taller. Ya atraído por el sonido de voces desconocidas, se detuvo en seco cuando vio el McLaren, y su expresión cambió completamente. Era como si hubiera visto algo sagrado, algo que había existido solo en sus sueños hasta ese momento. «Dios mío», murmuró, acercándose lentamente al auto. «Es un P1, McLaren P1. Motor V8 biturbo de 3.8 litros más motor eléctrico, 903 caballos de fuerza combinados,
Solo fabricaron 375 unidades en todo el mundo. Eduardo lo miró con sorpresa. ¿Conoces este auto? Lo conozco como si fuera mi hermano, respondió Ignacio, caminando alrededor del vehículo con reverencia. He estudiado cada especificación, cada componente, cada sistema. Es una obra maestra de la ingeniería. Don Roberto carraspeó, sintiéndose obligado a hacer las presentaciones. Señor Santillán, él es Ignacio, mi nieto. Él tiene una afición por los motores. Una afición, repitió Ignacio con una sonrisa irónica. Sí, eso es una manera de decirlo. Eduardo observó al joven con curiosidad renovada. Había algo en sus ojos, una intensidad que no había visto en ninguno de los mecánicos certificados que había visitado anteriormente. ¿Podrías explicarme qué tipo de problema crees que podría tener?, le preguntó a Ignacio directamente. Carlos intervino rápidamente. Señor, mi sobrino es solo un muchacho, no tiene la experiencia para... Déjalo hablar, interrumpió Eduardo, manteniendo la mirada fija en Ignacio. Ignacio se acercó al auto y puso su mano sobre el capó, como si fuera un médico examinando a un paciente. El P1 tiene sistemas redundantes complejos. Si se apaga aleatoriamente y luego vuelve a funcionar solo, lo más probable es que sea un problema de comunicación entre el sistema híbrido y la unidad de control del motor. Específicamente, podría ser el módulo ERSH. ERSH, repitió Eduardo lentamente. Repitió. Ninguno de los otros mecánicos mencionó eso, porque la mayoría de los mecánicos no entienden realmente los sistemas híbridos de alta performance, respondió Ignacio. Ven un auto híbrido y piensan en un Prius, pero esto es completamente diferente. Esto es tecnología de Fórmula 1 adaptada para la calle. Don Roberto observaba la conversación con una mezcla de orgullo y preocupación. Era evidente que Ignacio sabía de lo que hablaba, pero también era evidente que estaban entrando en territorio completamente desconocido. ¿Podrías diagnosticarlo?, preguntó Eduardo. Señor Santillán, intervino don Roberto. Aprecio mucho que confíe en nosotros, pero tiene que entender que si algo sale mal, ya está mal. Lo interrumpió Eduardo. No puede estar peor de lo que ya está, y francamente, este joven parece saber más sobre mi auto que cualquiera de los mecánicos certificados que he visitado. Ignacio miró a su abuelo, luego a sus tíos, y finalmente de vuelta al McLaren. En sus ojos había una mezcla de emoción y determinación que don Roberto reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que él mismo había tenido décadas atrás, cuando creía que podía reparar cualquier cosa con suficiente paciencia y dedicación. Abuelo, dijo Ignacio en voz baja, déjame intentarlo, por favor. Don Roberto miró el auto, luego a su nieto, luego al empresario desesperado que representaba más dinero del que habían visto jamás. Todas las fibras racionales de su ser le gritaban que dijera que no arriesgara la poca reputación que les quedaba en algo tan imposible, pero había algo más profundo que la racionalidad. Había una voz interior que le decía que este momento, este auto, esta oportunidad, no era coincidencia. Era el universo ofreciéndoles una última carta para jugar en una partida que estaban perdiendo. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición: no cobramos nada si no podemos resolverlo. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Trato hecho. Lo que ninguno de ellos sabía era que en los siguientes minutos presenciarían algo que cambiaría no solo el destino del taller Martínez Hermanos, sino la manera en que entenderían el talento, la familia y los milagros modernos. El McLaren P1 entró al taller con la majestuosidad de una reliquia sagrada siendo llevada a un templo. Eduardo manejó lentamente, consciente de que cada centímetro cuadrado del piso podría representar un peligro para un auto que había costado 2 millones de pesos. Don Roberto, Carlos y Miguel formaron una especie de guardia de honor a los lados, guiando el vehículo hasta el centro del área de trabajo. «Apágalo aquí», le gritó Carlos. Señalando un punto específico donde la luz cenital iluminaría mejor el motor, Eduardo apagó el motor, y el silencio que siguió fue casi religioso. El P1 se asentó en su lugar como un depredador descansando, irradiando potencia incluso en reposo. Sus líneas aerodinámicas parecían fuera de lugar entre los autos comunes que normalmente ocupaban ese espacio. Un Tsuru destartalado, un Chevy con el parachoques colgando, un Platina con más kilómetros que dignidad. Santa Madre de Dios,
murmuró Miguel, caminando alrededor del auto. «¿Cuánto dijiste que vale esta cosa?» «2 millones de pesos cuando era nuevo», respondió Eduardo saliendo del auto. «Ahora probablemente más, considerando que ya no los fabrican». Don Roberto silbó por lo bajo. 2 millones de pesos, esa cantidad podría mantener el taller funcionando por 5 años completos, pagar todas las deudas, comprar herramientas nuevas y aún sobrar para unas vacaciones decentes. Ignacio se acercó al auto con pasos reverentes. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de emoción pura. Era como si un pianista amateur hubiera recibido la oportunidad de tocar un Stradivarius. «¿Necesitas que abra el capó?», preguntó Eduardo. «Todavía no», respondió Ignacio, colocando su oído contra diferentes partes del auto. «Primero quiero escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntó Carlos con genuina curiosidad. «Los autos hablan», explicó Ignacio sin apartar la atención del vehículo. «Cada motor tiene su propio idioma. Los ruidos, las vibraciones, incluso los silencios nos dicen cosas». Puso sus manos sobre el capó, cerró los ojos y permaneció inmóvil durante varios segundos. Don Roberto observaba a su nieto con una mezcla de fascinación y preocupación. Había visto esa expresión antes, cuando Ignacio trabajaba con los motores antiguos, pero nunca con tanta intensidad. «¿Puedes encenderlo?», le pidió Ignacio a Eduardo. El empresario activó el sistema de arranque. El motor V8 biturbo cobró vida con un rugido controlado, como un león despertando de una siesta. El sonido era perfectamente modulado, una sinfonía mecánica que hablaba de precisión alemana e ingeniería británica. Ignacio caminó lentamente alrededor del auto en funcionamiento, deteniéndose en diferentes puntos para escuchar más detenidamente. En el lado izquierdo, frunció el ceño. En la parte trasera negó con la cabeza. Al regresar al frente, su expresión había cambiado completamente. «Hay una irregularidad en la sincronización», anunció. «Es muy sutil, casi imperceptible, pero está ahí, como un músico tocando una nota medio tono más baja que el resto de la orquesta». Eduardo lo miró con asombro. «Los otros mecánicos dijeron que el motor sonaba perfecto». «El motor está perfecto», corrigió Ignacio. «El problema no está en el motor de combustión, está en la integración con el motor eléctrico. Ahora sí, apágalo y abre el capó». El interior del McLaren P1 era una catedral tecnológica, cables perfectamente organizados, componentes de precisión militar, sistemas que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Don Roberto, Carlos y Miguel se quedaron boquiabiertos ante la complejidad de lo que tenían frente a ellos. «Esto no es un motor», murmuró Miguel, «es una computadora con ruedas». Ignacio, sin embargo, parecía completamente cómodo navegando por esa selva tecnológica. Sus manos se movían con confianza, tocando cables, revisando conexiones, examinando componentes como si hubiera trabajado en cientos de autos similares. «Aquí está», dijo después de 5 minutos de inspección, señalando un pequeño módulo rectangular conectado por varios cables, el módulo RSH, Sistema de Recuperación de Energía Térmica. Este pequeño componente es el que coordina la comunicación entre el motor de combustión y el motor eléctrico. «¿Y qué tiene de malo?», preguntó Eduardo, acercándose para ver mejor. «A primera vista, nada, pero mira esto». Ignacio señaló una conexión específica. «¿Ves esta terminal? Está ligeramente corroída, no lo suficiente para causar una falla completa, pero sí lo suficiente para crear interferencias intermitentes en la comunicación entre sistemas». Eduardo examinó la conexión que señalaba Ignacio. Incluso con su experiencia limitada en mecánica, podía ver que había una acumulación muy ligera de óxido verdoso alrededor de los contactos. «¿Eso es todo?», preguntó con incredulidad. «¿Una simple corrosión puede causar que un auto de 2 millones de pesos se comporte de esa manera? Los sistemas más complejos a menudo fallan por las razones más simples», explicó Ignacio mientras desconectaba cuidadosamente el módulo. «Es como una orquesta sinfónica. Si el triángulo está desafinado, toda la pieza suena mal, no importa qué tan perfectos estén los violines». Carlos se acercó para observar mejor. «¿Y cómo sabes que ese es el problema? Podría ser cualquier otra cosa». «Podría», admitió Ignacio, «pero los síntomas coinciden perfectamente. Fallas aleatorias, autorrecuperación después de varias horas, funcionamiento perfecto entre fallas».
Todo apunta a una comunicación intermitente entre el sistema híbrido y la unidad de control principal. Don Roberto observaba la escena con una mezcla de orgullo y ansiedad que le hacía un nudo en el estómago. Por un lado, estaba viendo a su nieto demostrar un conocimiento que parecía imposible para alguien de su edad y experiencia. Por otro lado, estaban jugando con fuego. Si Ignacio se equivocaba, no solo perderían un cliente potencial, sino que podrían dañar irreparablemente un auto que valía más que su taller completo. ¿Qué necesitas hacer para repararlo?, preguntó Eduardo. Limpiar los contactos, aplicar un protector anticorrosión y recalibrar la comunicación entre sistemas, respondió Ignacio mientras examinaba el módulo más de cerca. En teoría es simple, en práctica podríamos dañar todo el sistema eléctrico, completó Carlos con voz tensa. Ignacio asintió gravemente. Sí, si algo sale mal durante la recalibración, podríamos crear problemas mucho peores que los que ya tiene. Eduardo miró al joven mecánico, luego al resto de la familia, y finalmente de vuelta al auto que había sido su orgullo y se había convertido en su pesadilla. ¿Cuánto tiempo necesitas? Si todo sale bien, 10 minutos, respondió Ignacio. Si algo sale mal, bueno, tal vez necesitemos esos 60 años que mencionó el otro mecánico. Un silencio pesado se instaló en el taller. Fuera, el tráfico de la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajeno al drama que se desarrollaba entre esas 4 paredes. Don Roberto podía escuchar su propio corazón latiendo, y estaba seguro de que los demás también podían oírlo. «Hazlo», dijo Eduardo finalmente. «Señor», intervino don Roberto. «¿Está seguro de que...?» «Hazlo», repitió Eduardo con firmeza. «He perdido 6 meses de mi vida con este problema. He gastado más dinero del que quiero recordar. He visitado talleres en 3 ciudades diferentes. Si este joven puede arreglarlo en 10 minutos, prefiero saberlo ahora que seguir perdiendo el tiempo». Ignacio asintió y caminó hacia su área de trabajo para buscar las herramientas necesarias. Sus manos ya no temblaban. Había entrado en esa zona de concentración total que don Roberto había visto antes, cuando trabajaba en sus proyectos personales. «Necesito el kit de limpieza de contactos eléctricos», murmuró, revolviendo entre sus herramientas. «Protector dieléctrico, multímetro y...» Se detuvo, frunciendo el ceño. «Y la computadora de diagnóstico». «No tenemos computadora de diagnóstico», dijo Carlos. «Nunca hemos necesitado una». Ignacio se quedó inmóvil durante unos segundos y don Roberto pudo ver las ruedas girando en su mente, buscando alternativas. «¿Tienes tu teléfono?», le preguntó a Eduardo. «Por supuesto. ¿Tienes la aplicación McLaren Track Telemetry instalada?». Eduardo parpadeó con sorpresa. «Sí, pero ¿cómo cae? La aplicación puede conectarse al sistema de diagnóstico del auto vía Bluetooth. No es tan precisa como una computadora especializada, pero me dará los datos básicos que necesito para la recalibración». «Increíble», murmuró Miguel. «El chamaco va a usar un teléfono para arreglar un supercarro». Ignacio regresó al auto con sus herramientas. Con movimientos precisos y cuidadosos, comenzó a limpiar los contactos del módulo ERCH. Cada movimiento era deliberado, cada gesto calculado. Era como ver a un cirujano realizando una operación de corazón abierto. «La corrosión no es severa», murmuró mientras trabajaba, «probablemente causada por humedad acumulada durante las lluvias del año pasado. Los sellos de esta área no son perfectos, especialmente cuando el auto se usa poco». «¿Cómo sabes que se usa poco?», preguntó Eduardo. «Por el patrón de desgaste en los neumáticos, el estado de los frenos y la acumulación de polvo en ciertas áreas del motor», respondió Ignacio sin levantar la vista. «Este auto tiene pocos kilómetros, pero mucho tiempo estacionado». Eduardo asintió con admiración. «Tienes razón. Lo compré hace 2 años, pero apenas lo uso los fines de semana». Mientras Ignacio continuaba trabajando, una pequeña multitud comenzó a formarse alrededor del McLaren. Otros clientes del taller, transeúntes curiosos, e incluso algunos niños del vecindario se habían acercado para ver el espectáculo. No todos los días aparecía un supercarro en esa zona de la ciudad. «¿Ese muchacho realmente sabe lo que está haciendo?», le preguntó en voz baja doña Carmen a Miguel. «Eso esperamos, doña Carmen», respondió Miguel también en voz baja. «Eso esperamos». Don Roberto observaba a su nieto trabajar y sintió una oleada de emociones contradictorias. Orgullo, porque era evidente que Ignacio tenía un talento extraordinario. Miedo,
porque estaban apostando todo a las habilidades de un joven de 19 años, y algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que se sentía como esperanza mezclada con destino. «Listo», anunció Ignacio después de 5 minutos. «Contactos limpios y protegidos. Ahora viene la parte delicada, la recalibración». Conectó el módulo de vuelta a su lugar y encendió el teléfono de Eduardo Osintos. La aplicación McLaren se conectó al auto inmediatamente, mostrando una serie de datos incomprensibles para todos, excepto para Ignacio. «Aquí están los parámetros actuales», murmuró, estudiando la pantalla. «Comunicación entre ERSH y EQ principal. Intermitente, como esperaba. Voy a forzar un reset del protocolo de comunicación». Sus dedos danzaron sobre la pantalla del teléfono mientras navegaba por menús que parecían diseñados para ingenieros aeroespaciales. Don Roberto no entendía nada de lo que estaba viendo, pero podía reconocer competencia cuando la veía, y su nieto se movía por esos sistemas como si hubiera nacido para ello. «Momento de la verdad», anunció Ignacio. «Eduardo, ¿puedes intentar encender el auto?» El empresario se subió al auto con una expresión que mezclaba esperanza y terror. Presionó el botón de encendido. Ya que nada, el auto no respondió. Las luces del tablero permanecieron apagadas. Era como si hubiera muerto completamente. «¡No!», gritó Carlos. «Lo descompusiste». Don Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. En 10 minutos, habían pasado de la esperanza de salvar el taller a la posibilidad de enfrentar una demanda millonaria. Pero Ignacio permanecía tranquilo, estudiando la pantalla del teléfono con concentración serena. «Era de esperarse», dijo. «El reset completo requiere que todos los sistemas se recalibren desde cero. Necesitamos esperar exactamente 3 minutos para que termine el proceso». «¿3 minutos?», preguntó Eduardo con voz estrangulada. «3 minutos», confirmó Ignacio mirando su reloj. 2 minutos y 45 segundos para ser exactos. Esos fueron los 2 minutos y 45 segundos más largos en la historia del taller Martínez Hermanos. Don Roberto podía escuchar cada segundo pasar como el tic-tac de una bomba de tiempo. Carlos se paseaba nerviosamente. Miguel se mordía las uñas y Eduardo parecía haber entrado en shock. Solo Ignacio permanecía calmado, observando la pantalla del teléfono como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. 30 segundos, anunció. La multitud que se había formado alrededor del taller había crecido. Había por lo menos 20 personas observando, todos susurrando entre ellos, especulando sobre lo que estaba pasando. 15 segundos. Don Roberto cerró los ojos y por primera vez en muchos años rezó con verdadera desesperación. 5, 4, 3, 2, 1. Ignacio levantó la vista del teléfono y miró directamente a Eduardo. «Inténtalo ahora». Eduardo colocó su mano temblorosa sobre el botón de encendido del McLaren. El silencio en el taller era tan completo que se podía escuchar la respiración colectiva de todas las personas presentes. Incluso los niños que habían estado jugando en la banqueta se habían quedado inmóviles, como si intuyeran la importancia del momento. «Por favor», murmuró Eduardo más para sí mismo que para cualquier otra persona. Presionó el botón durante una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. No pasó nada. El tablero permaneció oscuro, el motor silencioso, el mundo entero conteniendo la respiración. Y entonces, el McLaren P1 despertó. Las luces del tablero se encendieron en secuencia perfecta, como una cascada de estrellas cobrando vida. El sistema híbrido se activó con un suave zumbido eléctrico, seguido inmediatamente por el rugido controlado del motor V8 biturbo, pero no era el mismo sonido irregular que había tenido durante meses. Este era perfecto, armónico, como una orquesta sinfónica tocando en perfecta sincronización. «¡Dios santo!», gritó Eduardo, golpeando el volante con emoción. «¡Funciona! ¡Realmente funciona!». La multitud estalló en aplausos y gritos de celebración. Doña Carmen se persignó repetidamente mientras murmuraba: «¡Milagro! ¡Milagro!». Los niños saltaban de emoción como si hubieran presenciado magia real. Carlos y Miguel se abrazaron con lágrimas en los ojos. Don Roberto permaneció inmóvil durante varios segundos, observando a su nieto con una expresión de asombro total. Ignacio había hecho lo imposible. En exactamente 10 minutos, había logrado lo que los mejores mecánicos especializados del país habían declarado irreparable. «¿Cómo?»,
comenzó a preguntar Eduardo, saliendo del auto con los ojos brillantes de emoción. Los sistemas híbridos son complejos, pero siguen las mismas leyes básicas que cualquier motor, explicó Ignacio, con una modestia que contrastaba dramáticamente con lo que acababa de lograr. Solo había que encontrar dónde se había interrumpido la conversación entre las partes. Eduardo se acercó al joven mecánico y, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. No tienes idea de lo que esto significa para mí. He estado 6 meses sin poder usar mi auto. 6 meses de frustración, de sentirme estafado, de pensar que había perdido 2 millones de pesos en chatarra elegante. No era chatarra, sonrió Ignacio. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. La celebración fue interrumpida por un hombre que se acercó desde la multitud. Vestía un overol con el logo de uno de los talleres especializados más prestigiosos de la ciudad, y su expresión era una mezcla de incredulidad y algo que se acercaba peligrosamente al enojo. «Disculpe», le dijo a Eduardo, «¿es usted el dueño de este McLaren?» «Sí, ¿por qué?» «Soy Francisco Herrera, del Centro Automotriz Europeo. Usted trajo este auto a nuestras instalaciones hace 3 semanas. Nuestros ingenieros especialistas determinaron que el problema era irreparable sin cambiar componentes mayores». Eduardo asintió. «Así es, y me cobraron 15,000 pesos por ese diagnóstico especializado. Y ahora me dice que este muchacho lo arregló en 10 minutos. Francisco señaló a Ignacio con evidente desprecio. «¿Me está tomando el pelo?» La tensión en el aire se volvió palpable. Don Roberto se adelantó, colocándose protectoramente cerca de su nieto. «Nadie está tomando el pelo a nadie, señor. Mi nieto identificó el problema y lo solucionó. Es así de simple». «¿Simple?» Francisco soltó una carcajada amarga. «Señor, yo tengo 20 años de experiencia trabajando exclusivamente con autos europeos de lujo. Tengo certificaciones de McLaren, Ferrari, Lamborghini. He tomado cursos especializados en Alemania e Inglaterra. ¿Me va a decir que este chamaco sabe más que yo?» Ignacio, que había permanecido callado durante el intercambio, finalmente habló. «No sé más que usted, señor Herrera. Probablemente usted sabe muchísimo más sobre estos autos que yo, pero a veces saber demasiado puede hacer que uno no vea lo obvio». «¿Lo obvio?» Francisco estaba visiblemente molesto. «¿Qué es tan obvio que se nos escapó a 5 mecánicos certificados? Que no todos los problemas complejos tienen soluciones complejas», respondió Ignacio con calma. «Ustedes buscaron fallas mayores en sistemas mayores porque eso es lo que su experiencia les decía que debían buscar. Pero a veces, un gran problema tiene una causa muy pequeña». Eduardo intervino antes de que la tensión escalara más. «Francisco, entiendo tu sorpresa, yo también estoy sorprendido. Pero el hecho es que mi auto funciona perfectamente por primera vez en 6 meses. No importa cómo haya pasado, importa que pasó». Francisco observó el McLaren funcionando suavemente, escuchó el ronroneo perfecto del motor y su expresión gradualmente cambió de enojo a desconcierto. Era evidente que no podía negar la realidad de lo que tenía frente a él. «¿Qué hiciste exactamente?», le preguntó a Ignacio, con un tono que había perdido gran parte de su hostilidad inicial. Ignacio le explicó detalladamente el diagnóstico, el problema de corrosión en los contactos y el proceso de recalibración. Francisco escuchó con atención creciente, y don Roberto pudo ver el momento exacto en que el mecánico certificado comprendió que, efectivamente, habían pasado por alto algo fundamental. «Dios mío», murmuró Francisco. «Revisamos todo el sistema ERS, pero no chequeamos específicamente las conexiones del módulo H. Asumimos que si no había códigos de error específicos, los sistemas híbridos de McLaren no siempre generan códigos específicos para problemas de comunicación intermitente», explicó Ignacio. «Reportan el síntoma, pero no necesariamente la causa». Francisco se quedó en silencio durante un largo momento, procesando lo que había escuchado. Finalmente, extendió su mano hacia Ignacio. «Tienes razón. Nosotros complicamos el diagnóstico. Tú lo simplificaste y funcionó». El apretón de manos entre el mecánico certificado y el joven autodidacta fue simbólico de algo más grande. El reconocimiento de que el talento verdadero no siempre viene acompañado de títulos o certificaciones. «Eduardo», Francisco se dirigió al dueño del McLaren. «Obviamente te debo una disculpa y una devolución del dinero que pagaste por un diagnóstico incorrecto».
No es necesario, respondió Eduardo magnánimamente. Todos aprendimos algo hoy. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, comentando emocionadamente lo que habían presenciado, don Roberto se acercó a su nieto. Por primera vez en muchos años, no sabía exactamente qué decir. Muchacho, comenzó con voz un poco temblorosa. Nosotros, nunca imaginamos que... Lo sé. Abuelo. Ignacio sonrió, limpiando sus manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo. Yo tampoco estaba completamente seguro, pero a veces hay que arriesgarse. ¿Cuánto les debo?, preguntó Eduardo, sacando su cartera. Don Roberto miró a Carlos, luego a Miguel, luego de vuelta a Eduardo. Nunca habían cobrado por una reparación de esa magnitud, porque nunca habían hecho una reparación de esa magnitud. ¿Cuánto se cobra por arreglar un auto de 2 millones de pesos en 10 minutos, señor Eduardo?, dijo finalmente. Usted dijo que había gastado 200,000 pesos en diagnósticos y reparaciones que no funcionaron. ¿Le parece justo pagar 5,000 pesos por una reparación que sí funcionó? Eduardo lo miró con incredulidad. 5,000 pesos por arreglar un problema que nadie más pudo resolver. Somos un taller familiar, señor. No cobramos como los grandes centros especializados. Ni hablar. Eduardo negó con la cabeza enfáticamente. Lo mínimo que puedo pagar por esto son 50,000 pesos. Y todavía me sentiría como si les estuviera robando. 50,000 pesos. Don Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban. Esa cantidad representaba más dinero del que habían ganado en los últimos 3 meses juntos. Señor, es demasiado, protestó Miguel. No, es exactamente lo correcto, insistió Eduardo sacando su chequera. Además, tengo una propuesta que hacerles. Los 3 miembros de la familia Martínez lo miraron con expectación. Tengo varios amigos con autos de lujo que han tenido problemas similares con diferentes talleres especializados. Estarían interesados en que les recomiende sus servicios. Don Roberto miró a Ignacio, que había permanecido modestamente en segundo plano durante la negociación del pago. ¿Qué dices, muchacho? ¿Te sientes capaz de trabajar con más autos como este? Ignacio observó el McLaren, que continuaba ronroneando perfectamente. Luego miró alrededor del taller que había sido su hogar durante los últimos 11 años. Sí, dijo finalmente, con una confianza serena que sorprendió a todos. Creo que sí. Mientras Eduardo escribía el cheque, don Roberto sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza real, tangible, basada en hechos concretos y no solo en buenos deseos. Su nieto no era solo un muchacho con una afición rara por los motores antiguos, era un verdadero genio mecánico, y acababa de demostrar que su talento podía salvar no solo autos, sino familias enteras. El taller Martínez Hermanos había encontrado su nueva especialidad, y Ignacio González había encontrado su verdadero destino. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que había pasado esa tarde era solo el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. La noticia del milagro del McLaren se extendió por la Ciudad de México con la velocidad que solo alcanzan las historias verdaderamente extraordinarias. Para el jueves por la mañana, apenas 2 días después de la reparación, el teléfono del taller Martínez Hermanos no había dejado de sonar ni un momento. «¡Papá!», gritó Miguel desde la oficina. «Es la 15ª llamada en 1 hora. Un señor con un Ferrari que dice que ningún taller ha podido arreglar. Don Roberto, que había dormido menos de 4 horas por segundo día consecutivo, se frotó los ojos cansados desde que Eduardo había publicado en sus redes sociales la historia de cómo un genio de 19 años había logrado lo imposible en 10 minutos. Su mundo se había vuelto completamente loco. «Dile que tome sus datos y que lo llamamos después», respondió tratando de mantener la cordura en medio del caos. «Necesitamos organizarnos antes de prometer cosas que no podemos cumplir». Ignacio trabajaba silenciosamente en un rincón, aparentemente ajeno a la locura que se había desatado a su alrededor. Había llegado al taller a las 6 de la mañana, de 1906, como siempre, pero en lugar de encontrar su refugio habitual de paz y motores antiguos, se había topado con una fila de autos de lujo que se extendía por toda la cuadra. «Ignacio», lo llamó Carlos, acercándose con una libreta llena de notas. «Necesitamos hablar». El joven levantó la vista del motor de un Porsche 911 Turbo que había llegado la tarde anterior. «¿Qué pasa?»,
Esto es lo que pasa, Carlos le mostró la libreta. Tengo aquí citas solicitadas para los próximos 2 meses. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Maserati, autos que valen entre 500,000 y 3 millones de pesos cada uno. Ignacio silbó por lo bajo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que somos un taller familiar con 3 empleados y herramientas básicas. Carlos estaba claramente agobiado. No podemos atender toda esta demanda, y si algo sale mal con alguno de estos autos, nos van a demandar por más dinero del que hemos visto en 3 generaciones. Don Roberto se acercó a la conversación. Durante toda su vida había soñado con tener más trabajo del que pudiera manejar, pero ahora que estaba sucediendo, se daba cuenta de que tener sueños cumplidos también traía sus propios terrores. Ignacio, le dijo con voz seria, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. ¿Realmente te sientes capaz de trabajar con todos estos autos de lujo, o lo del McLaren fue suerte? Ignacio se limpió las manos y miró directamente a los ojos de su abuelo. Abuelo, he estado estudiando motores desde que tengo memoria. No solo los he visto en internet o en revistas, los he desmontado, armado, modificado. Entiendo cómo funcionan, porque me importa cómo funcionan. El McLaren no fue suerte. Fue lo mismo que hago con cualquier motor. Escuchar, entender y arreglar. Pero estos autos son diferentes, insistió Carlos. Son más complejos, más delicados, más caros. Son motores, interrumpió Ignacio con una tranquilidad que sorprendió a todos. No importa si cuestan 100,000 pesos o 3 millones. Un motor es un motor. Las leyes de la física son las mismas para todos. Miguel, que había estado escuchando desde la entrada de la oficina, se acercó al grupo. Muchachos, creo que tenemos un problema más inmediato que la filosofía automotriz. ¿Cuál?, preguntó don Roberto. Hay un reportero de Televisa en la entrada. Dice que quiere hacer una nota sobre el genio mecánico que está revolucionando el servicio automotriz en México. Todos voltearon hacia la entrada, donde efectivamente un hombre con traje y una mujer con cámara esperaban pacientemente. La mujer ya había comenzado a filmar el interior del taller, capturando la increíble imagen de autos de lujo alineados en una oficina que claramente no había sido diseñada para ese tipo de clientela. «No», exclamó Carlos inmediatamente. «No estamos listos para eso. Ni siquiera sabemos cómo manejar lo que ya tenemos. Tal vez esa es exactamente la razón por la que deberíamos hablar con ellos», dijo una voz desde la entrada. Todos se voltearon para ver a Eduardo Santillán caminando hacia ellos, pero no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de apariencia distinguida, vestidos con trajes que claramente no habían comprado en centros comerciales. «Buenos días, familia Martínez», saludó Eduardo con una sonrisa. «Espero que no les moleste que haya traído a unos amigos». El primer hombre se adelantó, Roberto Fernández. Se presentó extendiendo la mano. «Soy dueño de RF Automotive Group. Manejamos 3 concesionarias de autos de lujo en la ciudad». El segundo hombre también se presentó. «Antonio Sánchez, director de operaciones de Premium Car Services. Somos la red de servicios automotrices especializados más grande del país». Don Roberto estrechó las manos de ambos hombres con una mezcla de respeto y confusión. «Es un honor, señores, pero no estoy seguro de entender. Es simple», explicó Roberto Fernández. «Eduardo nos contó lo que pasó con su McLaren. Primero no le creímos, luego vinimos a verificar personalmente y...» hizo un gesto hacia la fila de autos de lujo. «Esto es increíble, señor Martínez», continuó Antonio Sánchez. «Nosotros manejamos reparaciones de autos de lujo para clientes muy exigentes. Tenemos mecánicos certificados, equipos de diagnóstico de última generación, instalaciones de primera clase, pero en los últimos 2 días, 5 de nuestros clientes han cancelado citas con nosotros para traer sus autos aquí. ¿Y eso es malo?», preguntó Miguel genuinamente confundido. «Al contrario», sonrió Roberto. «Es una oportunidad para todos nosotros». Eduardo se acercó a Ignacio. «Joven, ¿podrías acompañarnos un momento? Estos señores tienen una propuesta que creo que te va a interesar». Los 6 hombres se reunieron en el pequeño espacio que servía como oficina. Dejando a Carlos y Miguel atendiendo a los clientes que continuaban llegando, don Roberto se sintió extrañamente pequeño en presencia de estos empresarios exitosos, pero también intrigado por lo que podrían estar planeando. «Ignacio», comenzó Antonio, «he revisado tu trabajo con el McLaren.
También he hablado con 3 mecánicos que han trabajado en los mismos autos que tú has reparado esta semana. Todos coinciden en algo. Tienes un talento extraordinario. Gracias, respondió Ignacio modestamente. Pero talento sin las herramientas y el apoyo adecuado puede desperdiciarse, continuó Roberto. Nosotros queremos ofrecerte algo que puede cambiar tu vida y la de tu familia. Don Roberto sintió una punzada de alarma. ¿Venían estos hombres a llevarse a su nieto? ¿Qué tipo de oferta?, preguntó cautelosamente. Una sociedad, explicó Antonio. Nosotros ponemos el capital para expandir este taller, equipos de diagnóstico de última generación, herramientas especializadas, un área dedicada exclusivamente a autos de lujo. Ustedes aportan el talento y la reputación que ya han construido. ¿Y qué ganamos nosotros?, preguntó don Roberto, con la desconfianza natural de alguien que ha luchado toda la vida por mantener su independencia. 60% de las ganancias, respondió Roberto inmediatamente. Nosotros nos quedamos con 40% a cambio de la inversión inicial y el apoyo logístico. Don Roberto sintió que se le secaba la boca. 60% de las ganancias de un negocio especializado en autos de lujo podría significar más dinero del que habían ganado en toda la historia del taller. ¿Y si decimos que no?, preguntó Ignacio. Antonio y Roberto intercambiaron miradas. Entonces van a tener que enfrentar solos todo lo que viene, dijo Antonio. Y créeme, lo que viene es enorme. En una semana van a tener más trabajo del que pueden manejar. En un mes van a necesitar empleados especializados que no van a poder pagar. En 6 meses van a tener demandas de clientes insatisfechos porque no pudieron cumplir con la demanda. Oh, continuó Roberto, se asocian con nosotros y en 6 meses tienen el taller de autos de lujo más respetado del país, con Ignacio como el mecánico estrella más famoso de México. La propuesta era tentadora, pero don Roberto había aprendido a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Antonio, pero no demasiado tiempo. Esta oportunidad no va a esperar para siempre. Después de que los empresarios se marcharon, la familia se reunió para discutir la oferta. El reportero de Televisa había sido educadamente pospuesto y los clientes habían sido organizados en una lista de espera que ya se extendía por 2 semanas. Es una oportunidad increíble, decía Miguel, paseándose nerviosamente por la oficina. 60% de las ganancias de un negocio especializado. Podríamos ganar en un mes lo que ahora ganamos en un año, pero dejaríamos de ser dueños completos de nuestro propio negocio, argumentaba Carlos. Este taller ha sido nuestro durante 3 generaciones. ¿Vamos a entregarlo así como así? Don Roberto escuchaba a sus hijos debatir mientras observaba a Ignacio, que había permanecido silencioso durante toda la discusión. El muchacho estaba sentado en una silla de plástico, con la mirada perdida hacia el taller, donde varios autos de lujo esperaban su atención. ¿Y tú qué opinas, muchacho?, le preguntó don Roberto. Ignacio suspiró profundamente antes de responder. Creo que tienen razón en una cosa. Esto se nos está saliendo de las manos. Ayer no pude dormir, porque estaba pensando en todos los autos que están llegando, en todas las expectativas que la gente tiene. Es emocionante, pero también me da miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Carlos. Miedo de fallar, miedo de que la próxima reparación no salga bien, miedo de que todo esto haya sido suerte y que pronto la gente se dé cuenta de que no soy el genio que creen que soy. Don Roberto se acercó a su nieto y puso una mano en su hombro. Ignacio, yo te he visto trabajar desde que eras un niño. He visto cómo entiendes los motores, cómo hablas con ellos. Eso no es suerte, eso es un don. Pero abuelo, ¿y si me equivoco? ¿Y si daño un auto que vale 3 millones de pesos? ¿Y si toda esta atención hace que cometa errores que normalmente no cometería? Era la primera vez que Ignacio expresaba sus dudas, y don Roberto se dio cuenta de que debajo de toda esa confianza técnica había un joven de 19 años que se sentía abrumado por la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Muchacho, le dijo con voz suave, cuando tu abuela murió, hace 15 años, yo pensé que no iba a poder seguir manejando este taller solo. Tenía miedo de tomar decisiones equivocadas, miedo de no ser lo suficientemente bueno para mantener el legado de mi padre. ¿Sabes qué me salvó? Ignacio negó con la cabeza. Darme cuenta de que no tenía que ser perfecto,
Solo tenía que ser honesto, trabajar duro y hacer lo mejor que pudiera cada día. Los errores van a pasar, muchacho, pero si tu corazón está en el lugar correcto, siempre vas a encontrar la manera de arreglarlos. Miguel se sentó junto a ellos. Además, no vas a estar solo. Somos una familia. Si te equivocas, nos equivocamos todos. Si tienes éxito, tenemos éxito todos. Carlos, que había estado más reticente a toda la situación, finalmente se acercó también, y en cuanto a la oferta de los empresarios, creo que deberíamos considerarla seriamente, no porque no confiemos en nosotros, sino porque reconocemos que necesitamos ayuda para manejar esto. Entonces, ¿están de acuerdo con la asociación?, preguntó don Roberto. Yo digo que sí, respondió Miguel inmediatamente. Yo también, añadió Carlos después de un momento, pero con condiciones claras sobre cómo se va a manejar el negocio. Todos miraron a Ignacio, esperando su decisión. El joven permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando el peso de la elección que tenía frente a él. Hay algo que quiero hacer antes de decidir, dijo finalmente. ¿Qué cosa?, preguntó don Roberto. Quiero terminar de reparar todos los autos que ya están aquí. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo bien, constantemente, antes de comprometerme con algo más grande. ¿Cuántos autos son?, preguntó Carlos. Ignacio hizo un recuento mental. 7. Un Ferrari 488, 2 Porsches, un Lamborghini Huracán, un Aston Martin, otro McLaren y un Maserati. Si puedo repararlos todos exitosamente, entonces sabré que estoy listo para el siguiente paso. Don Roberto sonrió. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de su nieto, práctica, reflexiva y centrada en demostrar competencia antes que en perseguir gloria. Está bien, dijo. Tienes una semana para terminar esas reparaciones. Si todo sale bien, llamamos a los empresarios y aceptamos su oferta. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Miguel. Entonces aprendemos de los errores y seguimos adelante, respondió don Roberto. Como siempre hemos hecho. Los siguientes 7 días fueron los más intensos en la historia del taller Martínez Hermanos. Ignacio trabajó con una concentración férrea, tratando cada reparación como si fuera un examen final que determinara el resto de su vida. El Ferrari 488 tenía un problema intermitente en el sistema de inyección directa que había confundido a 3 talleres especializados. Ignacio lo solucionó identificando un sensor de presión defectuoso que creaba lecturas inconsistentes. El primer Porsche tenía fallas en el sistema PDK, transmisión de doble embrague, que causaban cambios abruptos. El problema resultó ser una calibración incorrecta en el software de control, que Ignacio corrigió después de estudiar manuales técnicos durante 2 noches consecutivas. El Lamborghini Huracán presentaba pérdida de potencia inexplicable. Ignacio descubrió que el problema estaba en el sistema de gestión térmica, donde un pequeño bloqueo en uno de los radiadores auxiliares causaba sobrecalentamiento localizado que activaba protecciones de seguridad. Cada reparación exitosa aumentaba su confianza, pero también su comprensión de que trabajar con autos de lujo requería no solo talento mecánico, sino también acceso a información técnica especializada, herramientas específicas y una red de proveedores de refacciones que el taller simplemente no tenía. El 6º día, mientras trabajaba en el Aston Martin, Ignacio se dio cuenta de algo importante. No estaba trabajando solo. Don Roberto había comenzado a ayudarle investigando problemas en Internet. Carlos se había especializado en conseguir refacciones difíciles de encontrar y Miguel se había convertido en un experto en coordinar con los clientes y manejar sus expectativas. ¿Sabes qué?, le dijo a su abuelo esa noche mientras limpiaban las herramientas. Creo que ya no tengo miedo. ¿Por qué?, preguntó don Roberto. Porque me di cuenta de que tienes razón. No tengo que ser perfecto. Solo tengo que hacer mi mejor esfuerzo y confiar en que mi familia va a estar ahí cuando necesite ayuda. El 7º día, Ignacio terminó la última reparación, el Maserati 4Porte, que había llegado con problemas eléctricos complejos. Cuando el motor arrancó perfectamente y todas las funciones electrónicas respondieron como debían, don Roberto supo que había llegado el momento de tomar la decisión final. ¿Están listos?, les preguntó a sus hijos y a su nieto. Los 4 asintieron al unísono. Entonces llamemos a los señores empresarios. Es hora de llevar el taller Martínez Hermanos al siguiente nivel. Pero ninguno de ellos
imaginaba que el siguiente nivel iba a ser más extraordinario y desafiante de lo que habían soñado jamás. 6 meses después de la reparación del McLaren, el taller Martínez Hermanos había desaparecido. En su lugar se alzaba un complejo automotriz de última generación llamado Premium Motors MH, con instalaciones que parecían salidas de una película de ciencia ficción y un letrero luminoso que podía verse desde 3 cuadras de distancia. Ignacio González caminaba por las nuevas instalaciones a las 5:30 de la mañana, 1 hora y media antes de que llegaran los primeros empleados. Necesitaba estos momentos de silencio para reconectarse con la esencia de lo que había sido su vida antes de que todo cambiara tan dramáticamente. Las nuevas instalaciones tenían 12 espacios de trabajo, cada uno equipado con sistemas de diagnóstico computarizado que costaban más que todo lo que había tenido el taller original. Había una sala de espera con sillones de cuero, aire acondicionado, televisión de pantalla plana y una máquina de café expreso que ningún miembro de la familia sabía operar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los autos más exclusivos que habían reparado, y en el centro, enmarcada como una reliquia, estaba la foto del momento exacto en que Ignacio había reparado el McLaren de Eduardo. «Buenos días, genio», murmuró para sí mismo, observando la fotografía con una mezcla de orgullo y melancolía. Era extraño cómo el mundo había decidido etiquetarlo. Los medios lo llamaban el genio mecánico de México. Las revistas especializadas habían publicado artículos sobre el joven que revolucionó el servicio automotriz de lujo. Incluso había aparecido en un programa de televisión nacional, donde lo presentaron como el Mozart de los motores. Todo eso estaba muy bien, pero Ignacio extrañaba los días cuando podía pasar horas trabajando en motores antiguos sin que nadie lo observara, sin expectativas, sin presión, sin la constante sensación de que cada movimiento que hacía estaba siendo evaluado por clientes que habían pagado fortunas por su tiempo. «No puedes dormir tampoco». Ignacio se volteó para ver a don Roberto entrando por la puerta principal. Su abuelo había envejecido visiblemente en los últimos 6 meses, no por enfermedad, sino por estrés. Manejar un negocio que facturaba en una semana lo que antes facturaban en un año había resultado ser más agotador de lo que cualquiera había anticipado. «Buenos días, abuelo. ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Lo mismo que tú, supongo, buscando un poco de paz antes de que empiece el circo». Se sentaron juntos en los sillones de la sala de espera, rodeados por el lujo que había transformado sus vidas, pero que a veces se sentía como una prisión dorada. «¿Te arrepientes?», preguntó don Roberto después de varios minutos de silencio. «¿De qué? ¿De haber aceptado la sociedad? ¿De haber permitido que todo esto creciera tanto?» Ignacio consideró la pregunta cuidadosamente. En términos financieros, el éxito había sido innegable. En los últimos 6 meses habían reparado más de 200 autos de lujo, facturado más de 3 millones de pesos y establecido una reputación que atraía clientes de todo el país. Carlos había comprado una casa nueva, Miguel había enviado a sus hijos a escuelas privadas y don Roberto había podido pagar todas las deudas acumuladas durante décadas de lucha. Pero el costo había sido alto en otras formas. «A veces sí», admitió Ignacio. «Echo de menos cuando los autos eran puzzles que resolver por placer, no productos que reparar por dinero. Echo de menos cuando podía tomar mi tiempo para entender realmente cada problema, en lugar de tener que cumplir con cronogramas apretados. ¿Y qué echo de menos yo?», murmuró don Roberto. «Echo de menos conocer a cada cliente por su nombre. Echo de menos que doña Carmen trajera tamales los viernes. Echo de menos cuando el trabajo era difícil, pero simple. Era verdad. El nuevo modelo de negocio había traído eficiencia y ganancias, pero había perdido la calidez humana que había caracterizado al taller original. Los clientes ahora eran citas programadas en una computadora, números de expediente, facturas que procesar. Ya no había tiempo para las conversaciones casuales, las bromas compartidas, la sensación de comunidad que había sido el alma del taller Martínez. «Hermanos, abuelo», dijo Ignacio después de un momento. «¿Recuerdas lo que me dijiste el día que reparé el McLaren, sobre no tener que ser perfecto?» «Lo recuerdo. Creo que me he perdido en tratar de ser perfecto. Cada reparación tiene que ser impecable. Cada diagnóstico tiene que ser instantáneo.
Cada cliente tiene que salir completamente satisfecho. La presión es asfixiante, completó don Roberto. Exacto. El sonido de llaves en la puerta principal interrumpió su conversación. Carlos entró con su habitual expresión de preocupación matutina, cargando una taza de café de una cadena comercial, porque ya no tenía tiempo de preparar café en casa. «Buenos días», saludó, sorprendido de encontrar a su padre y sobrino ya en las instalaciones. «Problemas para dormir, problemas para vivir», respondió don Roberto con una honestidad que sorprendió a sus dos acompañantes. Carlos se sentó con ellos, y por primera vez en meses, los tres miembros de la familia tuvieron una conversación sin interrupciones de teléfonos. «Clientes o empleados, ¿saben qué me dijo Miguel ayer?», comentó Carlos. «Me dijo que extraña cuando nuestro mayor problema era conseguir clientes, no manejarlos». «Es irónico», reflexionó Ignacio. «Trabajamos toda la vida soñando con el éxito, y cuando llega, nos damos cuenta de que el éxito tiene su propio conjunto de problemas». «Tal vez», dijo don Roberto lentamente, «el verdadero problema no es el éxito en sí mismo, sino que hemos permitido que el éxito nos cambie a nosotros en lugar de nosotros cambiar al éxito». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos. «Quiero decir que tal vez podamos tener lo mejor de ambos mundos, mantener la prosperidad que hemos logrado, pero recuperar el alma que hemos perdido». Ignacio se enderezó en su asiento, intrigado. «¿Cómo? No lo sé exactamente», admitió don Roberto, «pero creo que deberíamos intentar averiguarlo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Miguel, quien entró con su energía habitual pero se detuvo al ver la expresión seria de los otros tres. «¿Alguien murió?», preguntó con su humor característico. «No», respondió don Roberto, «pero algo sí está muriendo y necesitamos salvarlo antes de que sea demasiado tarde». Durante las siguientes 2 horas, los 4 miembros de la familia sostuvieron la conversación más honesta y profunda que habían tenido desde el inicio de su transformación empresarial. Hablaron sobre lo que habían ganado y lo que habían perdido, sobre sus miedos y sus esperanzas, sobre el tipo de negocio que querían tener y el tipo de personas que querían ser. La conclusión a la que llegaron fue sorprendente. Tenían que hacer algunos cambios fundamentales en cómo operaban, incluso si eso significaba sacrificar parte de sus ganancias. «Propongo que volvamos a abrir una sección del taller para autos comunes», dijo don Roberto, «no para ganar dinero, sino para mantener el contacto con la comunidad que nos vio crecer. Propongo que Ignacio trabaje solo en los casos que realmente lo desafíen e interesen», añadió Carlos. «No en todo lo que llega porque paga bien. Propongo que reservemos los viernes para proyectos personales», sugirió Miguel, «como los motores antiguos que solía restaurar Ignacio». «Y yo propongo», dijo Ignacio, con una sonrisa que no habían visto en meses, «que doña Carmen pueda seguir trayendo tamales cuando quiera, aunque ahora tengamos sillones de cuero en lugar de sillas de plástico». Los cambios no fueron fáciles de implementar. Los socios empresariales protestaron. Algunos clientes de alto perfil se molestaron por las nuevas políticas, y hubo momentos en que pareció que iban a perder todo lo que habían construido. Pero algo mágico comenzó a suceder. Al recuperar el equilibrio entre prosperidad y propósito, entre ambición y alma, el equipo de trabajo se volvió más creativo, más motivado, más feliz. Los diagnósticos de Ignacio se volvieron aún más precisos porque ya no trabajaba bajo presión constante, sino por pasión genuina. Los clientes comenzaron a notar la diferencia en el servicio, que había recuperado la calidez personal sin perder la excelencia técnica. 6 meses después de esa conversación matutina, Premium Motors Mo había encontrado un nuevo equilibrio. Seguían siendo exitosos, seguían atrayendo a los clientes más exigentes del país, seguían facturando cifras que habrían sido impensables en el taller original, pero también habían recuperado algo más valioso que el dinero. Habían recuperado su identidad. Ignacio González siguió siendo conocido como el genio mecánico de México, pero ahora ese título se sentía como un reconocimiento genuino en lugar de una carga. Había aprendido que el verdadero genio no consistía en ser perfecto, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre talento y humanidad, entre ambición y contentamiento, entre el éxito que el mundo te ofrece y el éxito que realmente quieres para ti mismo. Un martes por la mañana, exactamente 5 años después de la reparación del McLaren que había cambiado todo, don Roberto Martínez se sentó en su silla favorita.
ahora una silla ergonómica de cuero que Carlos había insistido en comprarle, y observó su imperio automotriz con una satisfacción profunda y serena. Premium Motors M se había convertido en la referencia nacional para reparaciones de autos de lujo, pero también había mantenido su compromiso con la comunidad local. Doña Carmen seguía trayendo tamales los viernes, aunque ahora los compartía con un equipo de 25 empleados, en lugar de 4 miembros de familia. Ignacio, ahora de 24 años, había sido invitado a dar conferencias en universidades, había escrito artículos para revistas especializadas internacionales y había recibido ofertas de trabajo de fabricantes automotrices europeos que había rechazado cortésmente. Su respuesta siempre era la misma: mi lugar está aquí, con mi familia, resolviendo puzzles mecánicos que realmente importan. Carlos había desarrollado un talento inesperado para la gestión empresarial y ahora manejaba un equipo de administradores que mantenían las operaciones funcionando sin problemas. Miguel había descubierto una pasión por entrenar a jóvenes mecánicos y había establecido un programa de becas que permitía a estudiantes de bajos recursos aprender el oficio en Premium Motors MH. Pero tal vez el cambio más significativo había ocurrido en el corazón del negocio. Habían creado lo que llamaban el Rincón del Genio, un área separada donde Ignacio trabajaba exclusivamente en los casos más desafiantes e interesantes. No todos los que llegaban allí podían pagar las tarifas premium. Algunos eran mecánicos jóvenes con preguntas complejas, estudiantes de ingeniería con proyectos ambiciosos o inventores independientes con ideas revolucionarias. Los martes por la mañana, Ignacio dedicaba 2 horas a lo que había denominado consultas de caridad, resolver problemas mecánicos para personas que no podían pagar, pero que enfrentaban desafíos técnicos genuinamente interesantes. Era su manera de devolver a la comunidad que lo había visto crecer y de mantener viva la pasión que había motivado sus primeros experimentos con motores antiguos. «Buenos días, abuelo», saludó Ignacio acercándose con una taza de café y esa sonrisa relajada que había recuperado después de encontrar el equilibrio en su vida. «Buenos días, muchacho. ¿Qué tienes hoy en el Rincón del Genio?» Algo interesante. Un estudiante de ingeniería trajo un prototipo de motor híbrido que diseñó para su tesis. Dice que los profesores le dijeron que era imposible hacerlo funcionar con su presupuesto. Don Roberto sonrió. «¿Y qué piensas tú?» «Pienso que la palabra imposible es solo una invitación a ser más creativo». Era exactamente el tipo de respuesta que don Roberto esperaba de su nieto 5 años después. Ignacio seguía siendo el mismo joven curioso y determinado que había reparado un McLaren en 10 minutos, pero ahora tenía la sabiduría y la confianza que solo vienen con la experiencia genuina. «Ignacio», dijo don Roberto, poniéndose de pie para acompañar a su nieto al área de trabajo, «¿alguna vez te arrepientes de no haber aceptado esas ofertas de las empresas europeas?» Ignacio se detuvo y miró alrededor del taller. Los empleados que llegaban con sonrisas genuinas, los autos que representaban desafíos emocionantes, la fotografía enmarcada del McLaren que había iniciado todo y, sobre todo, la presencia tranquila de la familia que había hecho posible cada éxito. «Abuelo», respondió con absoluta certeza, «creo que a veces el mayor éxito no es llegar lo más lejos posible, sino llegar exactamente donde necesitas estar». Y mientras caminaban juntos hacia el Rincón del Genio, donde un motor híbrido imposible esperaba ser conquistado por la misma combinación de talento, paciencia y amor que había convertido una reparación de 10 minutos en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Don Roberto supo que todas las decisiones difíciles, todos los riesgos asumidos y todos los cambios enfrentados habían valido la pena. El taller Martínez Hermanos había evolucionado, pero su alma permanecía intacta, y eso, más que cualquier cantidad de dinero o reconocimiento, era el verdadero milagro que habían logrado crear. En el mundo acelerado y competitivo de la reparación automotriz de lujo, habían demostrado que era posible mantener la excelencia técnica sin sacrificar los valores humanos, alcanzar el éxito financiero sin perder la identidad familiar, y convertirse en leyenda sin olvidar de dónde venían. Y todo había comenzado con un joven de 19 años que se atrevió a escuchar lo que un motor de 2 millones de pesos estaba tratando de decirle, y con una familia que tuvo el valor de creer en él
cuando nadie más lo hacía.